Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es momento de comenzar a estudiar la primera lección del cuarto trimestre del 2025. Los meses de octubre a diciembre estaremos estudiando el tema general, lecciones de José acerca de la fe. Unas lecciones maravillosas que vamos a encontrar en este libro de Josué. O sea, vamos a continuar la historia. La historia la dejamos en Moisés, pero ahora la continuamos en el libro de Josué. Y esta lección, número 1, lleva por título La fórmula del éxito. ¿Quién no quiere tener la fórmula del éxito en este tiempo? Y el versículo para esta semana dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué 1:7. Desde el inicio nos está dando la fórmula del éxito. El libro de Josué trata acerca de las nuevas posibilidades. Moisés, el éxodo y el recorrido por el desierto, trágicamente marcado por la rebelión y la obstinación, habían terminado. Todo eso había quedado atrás. Comenzaba el caminar de una nueva generación que estaba dispuesta a obedecer a Dios, que estaba lista para entrar a la tierra prometida. No se trataba de una expectativa que debían cumplir, sino de una experiencia que estaban llamados a vivir. Dos cosas que quiero resaltar en esta oportunidad, en la introducción de esta primera lección del libro de Josué. Número 1, Dios nunca olvidó la promesa que había hecho a los antepasados del pueblo de Israel. Y número 2, Dios jamás olvida las promesas que nos ha hecho y nos da toda la fórmula para que nosotros podamos lograr que esas promesas sean hechas una realidad en nuestra vida. Si obedecemos en todo, podemos reclamar sus promesas. Bienvenido al resumen de la lección número 1, la fórmula del éxito. La primera parte de la lección lleva por título Un nuevo Moisés y está basada en Deuteronomio 18, 15 al 22 y Josué 1, 1 al 9. Aunque el estudio de este día lleva por título Un nuevo Moisés, en realidad no es así. Lo que sí es cierto es que la obra de Josué sería una continuación de la que había comenzado Moisés. Josué hizo lo que Moisés no pudo hacer, entrar al pueblo de Israel a la Canaán, a la tierra prometida. Josué 1:3 dice, como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. En realidad, no es un nuevo Moisés, sino la continuación de su obra. Moisés escribió muchas cosas de Josué. Una de ellas en Éxodo 33:11 dice que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. También Josué fue uno de los 12 espías que envió Moisés a ver la tierra prometida. Y cuando los 10 de los 12 dieron un informe de lo que habían visto, fue un informe totalmente equivocado y falto de fe. Dice Moisés de Josué en el libro de Números, capítulo 14, que Josué, al escuchar el informe de esos 10 compañeros de él que habían ido a la tierra, a ver la tierra, se rasgó sus vestiduras porque le dolió en su corazón todo lo que estaban diciendo. Josué y Caleb fueron los dos únicos sobrevivientes de la generación
que salió de Egipto. ¿Y por qué razón? Porque ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe en lo que Dios había prometido. Y Josué fue con la imposición de manos de Moisés, por orden de Dios, que fue apartado para conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios jamás dejará sin un líder visible a su pueblo, porque Él, Dios, es nuestro líder invisible. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Pasa, posee, reparte, sirve. El estudio del libro de Josué nos va a enseñar que las promesas de Dios están para creerlas. Y cuando creemos, actuamos. Y cuando actuamos, tenemos resultados. El primer capítulo de Josué sirve de introducción a todo el libro y comprende 4 discursos que corresponden a las secciones principales de este escrito. Número 1, la travesía. Número 2, la conquista. Y número 3, la distribución de la tierra. Y por último, el servicio mediante la obediencia a la ley. Finalmente, habrían de cumplirse las promesas de Dios relacionadas con la ocupación de la tierra. Y Josué tenía que liderar ese gran acontecimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debía de dar los siguientes pasos: pasar, poseer, repartir y servir. Y Dios haría lo demás. Recuerda que Dios te dice que hagas lo posible. Y lo imposible, Él se hace cargo. La fe en lo que Dios ha hecho por nosotros nos debe de conducir a la obediencia. La tercera parte de la lección lleva por título Herederos de la promesa. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El pueblo aún no había entrado a la tierra prometida y Dios ya se las había entregado. Ellos ya eran herederos de esa tierra maravillosa. Ser herederos significa ser las personas que por testamento o por ley reciben los bienes, derechos y obligaciones de otra persona. En Hebreos capítulo 6, verso 18, Pablo nos dice lo siguiente: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las promesas de Dios no tienen nada mágico. No tienen el poder de asegurar por sí mismas su propio cumplimiento. La garantía de que se harán realidad reside en la presencia de Dios, quien asegura: estaré contigo. La presencia del Señor era todo lo que Josué necesitaba para triunfar. Nada ha cambiado. Era necesaria una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar el éxito en la conquista de la tierra prometida. Nuestra alineación perfecta es ahora Dios, su palabra y nuestra fe en ella, para asegurarnos el éxito en la conquista de nuestra Canaán celestial. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Esfuérzate y sé valiente.
y está basada en Josué 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué 2 veces le dice Dios a Josué que se esfuerce y que sea valiente? Número 1, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios le había dado por medio de Moisés. Y la número 2, para que no se apartase de ese libro de la ley y que meditara en ella día y noche. Según los registros históricos, ni siquiera Egipto, la superpotencia de aquellos tiempos, fue capaz de afianzarse en Canaán. No obstante, el llamado a esforzarse y ser valiente no se relacionan aquí solo con la parte moral para realizar la batalla o con las estrategias bélicas. El valor y la fortaleza eran necesarios para permanecer fieles a la Torá y a sus requisitos específicos que definían el pacto de Dios con Israel. Para nosotros ahora no es una guerra de cuerpo a cuerpo, con ejércitos de personas, de guerreros humanos. No, la guerra ahora para nosotros es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Es una lucha espiritual. Pero Dios no nos ha dejado indefensos, nos ha dejado una armadura que necesitamos portar todos los días. En Efesios 6:18, Pablo nos habla de ese consejo precioso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El secreto para que nosotros nos mantengamos en esa presencia que Dios ha prometido, porque Dios ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros. Nos lo repitió Jesús en Mateo 28:20. Todo lo que teníamos que enfrentar y dijo, pero recuerden que yo estoy con ustedes. Esas armas que nosotros tenemos que tomar para esta batalla espiritual son armas espirituales. Es la armadura de Dios, pero la más potente es la oración, a través de la cual nosotros nos conectamos con Dios y Él nos habla a través de su palabra. Así como la presencia sustentadora del Señor fue suficiente para contrarrestar los temores de Josué, también debería de serlos para desterrar en cada uno de nosotros nuestras dudas y nuestras ansiedades. Nuestro desafío ahora es conocer al Señor lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que nos ha hecho. De ahí que lo que más necesitamos es esa relación con Él. Es el poder de la oración, que es el poder del cristiano. Esta parte de la lección lleva por título Próspero y exitoso. Y está basada en Josué 1, 7 al 9. Y también podemos aprender algo de Abraham en Génesis 24, 40. Y en Salmo 1, 1 al 3, David también nos puede enseñar algunos secretos para ser prósperos y exitosos. Dios dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo. Abraham le dijo a Eliezer, su siervo, Jehová en cuya presencia he estado, irá contigo a la comisión que te estoy enviando. Y David, en Salmo 1, 1 al 3, nos da
las características de las personas que son prósperas. En Salmo 1 al 3, David nos dice que el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aunque esos consejos de David y ese ejemplo de Abraham no han pasado de moda, son consejos que son actuales, que si los seguimos nos van a dar los mismos resultados que le dieron a ellos. También nos dice Pablo en Romanos 3:31, según estos consejos que nos dan Abraham y Moisés, las personas prósperas son las personas que tienen confianza en las promesas de Dios, especialmente en la promesa de la salvación. Pero confían en que su salvación no es por sus méritos. Abraham sabía que su salvación no estribaba en que él andaba con el Señor todos los días. Su salvación era porque el Cordero de Dios iba a venir a dar su vida por él. Y por eso él pasaba su vida en presencia de su Dios. Y hacía todo lo que Dios deseaba. Igual lo hizo David. David nos dio esos consejos para que nosotros los sigamos, pero no para que creamos que vamos a ser salvos por las cosas buenas que hacemos. Si es verdad que tenemos fe en las promesas del Señor, esa fe en las promesas nos salva. El que salva es Jesús. La fe no invalida la ley. La fe confirma la ley. O sea, cuando yo tengo fe y esa fe me salva es porque esa fe está puesta en Jesús, no en mis obras. Mis obras son el resultado de mi andar con Jesús, no para salvarme. En resumen, ser próspero y exitoso no es sinónimo de adinerado o de dueño de grandes consorcios. Ser próspero y exitoso realmente es estar siempre en la presencia de Dios, confiados en su salvación y siempre siendo valientes y esforzados, tomando la decisión, como nos dice David, de apartarnos del mal y todos los días meditar en su palabra. No hay nada que necesite ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el ser humano caído pueda hacer mérito alguno por sus propias obras. No importa cuán buenas sean, la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Por eso siempre nosotros debemos de recordar que así como Israel tenía que hacer todo lo posible para tomar posesión de la tierra prometida y esperar que Dios hiciera lo imposible, nosotros debemos hacer todo lo posible para alcanzar la vida eterna sin olvidar que lo imposible ya lo hizo Dios. Dar a su Hijo unigénito para que podamos vivir sabiendo que nuestra salvación ya fue pagada. Nuestro derecho a la vida eterna fue pagado por Jesús. Al dar a su Hijo para que muriera por mi pecado, Dios aseguró la salvación que ahora me ofrece. Todo queda en mí ahora. Él ya hizo lo imposible. Ahora yo tengo que hacer lo posible. Hemos llegado al final del resumen de la lección número 1 de este cuarto trimestre del 2025. Nos esperan grandes lecciones de fe
a través del libro de Josué. No puedes perderte ni una lección. Te espero para el resumen de la lección número 2 la próxima semana. Pero recuerda que mientras el tiempo pasa, Cristo viene.